El día de hoy hablaremos de los elementos epistemológicos de la ciencia y del conocimiento. Empezaremos definiendo qué es la epistemología. Esta deriva de la palabra griega episteme, que es conocimiento, y logos, que es estudio o ciencia, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Sus principales características es que cuestiona los límites del conocimiento, además de que revisa las metodologías, poniendo en tela de juicio los métodos que utilizamos para distinguir si un conocimiento es válido o no. También tenemos la gnoseología, que proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o facultad de conocer, y logos significa razonamiento o discurso, lo que se entiende como la teoría del conocimiento. Este estudia el alcance del conocimiento humano, y a diferencia de la epistemología, que ve al conocimiento científico, esta ve al conocimiento con un enfoque más general. Sus principales autores fueron Platón y Aristóteles. También tenemos la filosofía de la ciencia, que se basa en el estudio crítico y sistemático de las disciplinas científicas, sus metodologías y resultados, de tal manera que llegue a comprender mejor su naturaleza y su función. También tenemos la metodología, que es una disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Aquí podemos ver en este cuadro sus principales diferencias. También tenemos lo que es el conocimiento, que el conocimiento es una palabra griega que viene de genosis, que significa conocer. Esta se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Sus principales autores fueron Platón. Sin embargo, hubo también uno muy relevante, que es Immanuel Kant, quien hizo énfasis en la importancia del estudio de la epistemología. Sus principales características es que presenta dos elementos fundamentales: el sujeto, que conoce, y el objeto, que es el conocido, y establece una relación entre ellos, además de que hace uso del pensamiento y se basa en la realidad. Y existen diferentes tipos de conocimiento. Está el conocimiento científico, que es un conjunto de saberes comprobables dado a ciertos pasos contemplados por el método científico. El empírico, que surge de la experiencia diaria de lo que observamos y de lo que vivimos y no es comprobable. Y el filosófico, que busca dar sentido a la existencia y explicar fenómenos a través de la razón y la reflexión. Existen otros, como el intuitivo, que surge de manera inmediata y sin fundamento lógico, o el religioso, el directo o el indirecto. También tenemos sus principales corrientes, que vendría siendo el empirismo, que afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia y de los sentidos, o el racionalismo, que considera que la razón es la fuente principal del conocimiento. También está el criticismo, que busca un equilibrio entre la experiencia y la razón para validar el conocimiento, o el constructivismo, que propone que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el entorno, y su principal autor es Jean Piaget. También está el positivismo, que se cimenta en las ciencias positivas, que permite conocer la objetividad de los hechos por medio de las leyes que éstas presentan, o lo teológico, que son los hechos naturales que se explican mediante causas extrínsecas a la naturaleza. Por otra parte, pasaremos a la ciencia, que proviene del latín scientia, que significa conocimiento o saber, y se refiere a todo aquel conocimiento objetivo y verificable adquirido mediante la observación, el estudio y la práctica, que está constituido por una corriente principal y leyes, y estructurado de manera sistemática para su comprensión. Y para esto existe el método científico, que es un proceso estructurado que sigue una serie de pasos para abordar preguntas o problemáticas específicas, y su objetivo principal es generar el conocimiento verificable. Este tiene ciertos pasos, que es la observación, que es detectar el fenómeno; la pregunta, que es el plantear el problema; la hipótesis, que es una posible solución; la experimentación, que es comprobar la hipótesis; y tenemos también el análisis, que es la interpretación de los datos; y la conclusión, que es aceptar o rechazar la hipótesis. También tenemos los paradigmas. Un paradigma es un modelo o marco de referencia que guía la investigación científica en un momento histórico.
Y para hacer unión de todos los conocimientos que acabamos de ver, los vamos a ver reflejados en un ejemplo de turismo en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en Chiapas. En la parte de la epistemología entraría en el análisis que se construye en el conocimiento científico sobre el impacto del turismo en la reserva. En la parte de la geonología, los turistas y habitantes aportan un conocimiento general y experiencias. Unos perciben bienes económicos y otros perciben daños ambientales. En la parte de la metodología se diseñan encuestas y en estudios de carga turística. En los tipos de conocimiento en la parte del empírico y el científico, el empírico sería un guía local que sabe por experiencia qué zonas están deterioradas y el científico los estudios que miden la calidad del agua. En la parte del método científico, en la observación podríamos ver el aumento y el deterioro de los espacios naturales, así como la pregunta si el turismo afecta a la biodiversidad y una hipótesis que es el exceso de visitantes reduce las especies. En la experimentación y el análisis tendríamos un monitoreo de las especies y una comparación con años anteriores. Y en conclusión tendríamos si el turismo no regulado daña al ecosistema. Y en el paradigma predomina el paradigma anterior que diría que más turistas es igual a más derrama económica, pero ahora tendremos el nuevo paradigma que es sostenible, que es menos turistas, pero mayor conservación del espacio natural. Y esto sería todo por mi parte.